andáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma te bendice, te alaba, te glorifica y te invoca en esta hora. Clamamos a ti, soberano Dios, para que seas tú el que te glorifiques a través de esta tu palabra, porque tú eres el maestro, el evangelista de todos los tiempos, para que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, para que instruyes, educas, corriges a la iglesia. En el nombre de Jesús, aquí están mis labios y está mi corazón. Haz conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús. Declaro atado y inoperante todo ataque de las tinieblas contra esta predicación, contra esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Título del mensaje: el pecado. El pecado. ¿Qué se entiende, qué se conoce por esta palabra? Pecado. El pecado se conoce como la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. Basado en la Biblia, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿De cuál de ley? La ley de Dios. Sus estatutos, sus reglas, sus mandamientos, su doctrina. Violar cualquier argumento bíblico es pecado delante de los ojos de Dios. ¿Está escuchando, iglesia? Cualquier argumento bíblico, cualquier estatuto, ordenanza, mandamiento, doctrina de la Biblia que usted viole por capricho es pecado delante de Dios. ¿Está escuchando? Pecado. Por otro lado, el pecado es visto como todo aquello que se aparta de lo recto y de lo justo, que falta a lo que es debido. Por ejemplo, la violación de alguna ley o norma. Hasta tragarse un semáforo aquí, eso es pecado delante de Dios, porque sus palabras dicen que hay que sujetarse a las leyes terrenales. ¿Está escuchando, iglesia? Ahora, ¿dónde se originó el pecado? Buena pregunta. ¿Dónde se originó el pecado? ¿Tiene usted idea? Porque muchos exegetas, teólogos, maestros de la Escritura dicen que el pecado se originó en el huerto del Edén a través de Adán y Eva. Déjame decirte que eso es falso. El pecado se originó en el reino de los cielos. ¿Quién fue el primer pecador, el primer transgresor? Satanás, que el Señor lo reprenda. En la antigüedad se llamaba Lucifer o Lucero, porque el nombre Luzbel no aparece en ninguna parte en la Biblia ni en ninguna de las traducciones. En el libro de Isaías, capítulo 12, capítulo 14, verso 12, dice que él se llamaba Lucero. Donde dice: ¿cómo caíste, oh Lucero, hijo de la mañana? Ese Lucero se estaba refiriendo nada más y nada menos que a Satanás. La traducción del nombre de Lucero al latín es Lucifer, pero Luzbel no aparece en ninguna parte. Ezequiel capítulo 28, versos 14 y 15, para confirmarte que el pecado se originó en el reino de los cielos. Estas palabras se las dice Dios a él cuando lo juzga. Tú, querubín grande protector, él era un querubín. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, maldad es pecado. O sea que el pecado se originó en el reino de los cielos. ¿Y dónde se originó el pecado aquí en la tierra? Ahí sí, en el huerto del Edén. Pero el principio del pecado se originó en el reino de los cielos a través de Satanás y sus demonios que se rebelaron contra Dios. Ahora, el texto que se leyó al principio tiene varios puntos a explicar. El primero: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es el cuerpo? El palpable, el que tocas, el que se ve. Este es el cuerpo. O sea que en tu cuerpo no puede reinar pecado. ¿Por qué no puede reinar pecado? Porque eres templo y morada del Espíritu Santo. Y si tu cuerpo hace pecado o pecas con tu cuerpo, el Espíritu Santo se aparta, porque Él no tiene comunión con el pecado, sino con la santidad. Él es santo 3 veces.
La palabra reinar que dice esta frase significa que no gobierne o controle, porque el que gobierna controla a las personas. Si el pecado reina en ti, te está controlando, te está gobernando, te está mandando. No puede reinar el pecado en tu cuerpo. Ahora dice cuerpo. Esto quiere decir que hay pecados que se cometen con el cuerpo. ¿Cuáles son estos pecados que se cometen con el cuerpo? Buena pregunta. Vamos por la palabra. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Para conocer los pecados que se cometen con el cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que la fornicación es un pecado que se comete con el cuerpo. Ahora, ¿qué es fornicación? Porque siempre nos enseña, nos dice que la fornicación es una relación sexual fuera del orden matrimonial. Pero resulta que esto fue escrito en griego. ¿Qué entendían los griegos por la palabra fornicación? La palabra fornicación en griego es porneia. ¿Qué entendían los griegos por la palabra fornicación? El incesto es una fornicación. O sea que si usted comete incesto, está pecando contra su cuerpo. La masturbación es una fornicación. Si usted se está masturbando, está pecando contra su cuerpo. Está usando su cuerpo para el pecado. No puede vivir allí el Espíritu Santo. No puede. El adulterio es un tipo de fornicación. Muchos enseñan que el adulterio es una cosa y la fornicación es otra. No, el adulterio es un tipo de fornicación. ¿Qué es un adulterio? Una relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. Eso se llama adulterio. El concubinato, eso es una fornicación. Usted tiene que corregir su vida delante de Dios. Si no lo hace, algún día le dará cuenta a Dios por esto. Pero es una fornicación. Una fornicación. La relación sexual con animales, eso se llama fornicación. El que practica esto está pecando, usando su cuerpo para el pecado. No puede morar allí el Espíritu Santo. No puede. El sexo entre hombres, el sexo entre mujeres, eso se llama fornicación. Práctica contra naturaleza. Porque está fuera del orden bíblico. Eso se llama fornicación. O sea que el adulterio es un tipo de fornicación. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? Mateo capítulo 5, verso 28. Sobre el adulterio, que es una fornicación. Vean lo que dice. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Usted dirá, no estás usando tus ojos, que es parte de tu cuerpo. Estás usando tu corazón, que es parte de tu cuerpo, para codiciar. O sea que eso es un pecado delante de Dios. Igual para las mujeres. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 2. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. El tú predicar la palabra de Dios, está usando tu cuerpo, tu boca, tu lengua, y la predicas adulterada, eso es una fornicación delante de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Los adúlteros y fornicarios no heredan al reino de los cielos. No puedes predicar adulterando la palabra de Dios a tu conveniencia. Hay que predicarla tal como está escrita. Duélale a quien le duela, cáigale a quien le caiga. ¿Por qué tú crees que el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra? Hazte esta pregunta en esta mañana. ¿Por qué el Señor dijo: vosotros sois la sal de la tierra? Agarra sal y échate en una llaga a ver qué pasa. A chillar. ¡Ay, arde, pica! Eso somos nosotros predicando. Por eso es que a veces nos aborrecen, nos odian. Porque ustedes creen que decapitaban a los profetas. Porque ustedes creen que los aserraban como a Isaías. Porque tú crees que los mataban. Porque Dios los mandaba a hablar la verdad. Y la verdad a muchos les duele, no les agrada.
Se levantan a veces contra el predicador, contra la predicadora. Se levantan a veces contra el pastor, contra la pastora, porque le están diciendo la verdad. Eso es sal. La sal, cuando hay pecado, arde, porque te está estrujando, te están sacando el pecado que hay en ti. No es culpa del predicador, échale la culpa al Espíritu Santo, que Él es el que nos revela todas las cosas. Él es el que nos recuerda las palabras predicadas, es el que nos da la enseñanza. Algún día estarás en mi lugar y te tocará pasar por lo mismo. ¿Estás escuchando, iglesia? Levíticos capítulo 20, verso 10. Levíticos capítulo 20, verso 10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectibles serán muertos. O sea que tú adulteras de cualquier manera, como se te ha explicado, que es una fornicación, serás un muerto espiritual. Sonarán las trompetas, no escucharás la voz del Señor, te quedarás aquí en la tierra. ¿Estás escuchando, iglesia? Mateo capítulo 5, verso 32. Dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Usted estando casado o casada, usted se divorcia sin tener los causales de fornicación, usted es un adúltero. Usted no entra al reino de los cielos. Tiene que haber el argumento para que te puedas divorciar. Del resto, la Biblia dice: sepárese, que sepárese, o si no, reconcíliense. Pero no pueden divorciarse si no tienes el causal que Cristo dijo en Mateo capítulo 5, verso 32, a no ser por causa de fornicación. ¿Estás escuchando? Usted consigue a su pareja que le engañó, usted puede divorciarse y volverse a casar. Pues lo dice la palabra. Eso es una fornicación. Faltó al pacto, a la promesa, faltó a la ley de Dios, y el Señor te da la salida que puedes divorciarte. Pero si no hay estos causales, usted tiene que morir allí hasta que el hombre o la mujer, alguno de los dos, fuera y puedas quedar en libertad para volverte a casar. ¿Estás escuchando? Mateo capítulo 10, verso 12. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio, o sea, otra fornicación, una relación sexual fuera del orden bíblico, fuera de lo establecido por Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿qué pasa con los adúlteros y fornicarios? ¿Usted cree que Dios los bendice? Vean lo que dice la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. O sea que un adúltero, un fornicario es un hijo de maldición. ¿Y qué pasa con los hijos de maldición? Vete a la historia de Judas Iscariote, fue un hijo de maldición. ¿Cómo murió? Reventado, lo ahorcó el diablo. Al ser hijo de maldición estás en las manos del diablo, te puede matar en cualquier momento. Por pecar contra tu cuerpo, por usar tu cuerpo al pecado. ¿Cómo usó Judas el cuerpo para pecar? Robó a Cristo. ¿Escuchó? Robó a Cristo. Estaba en manos del diablo, el diablo se metió en el cuerpo. Por eso que tú a veces cristianos caen endemoniados, porque algo estabas robando a Cristo, o estabas haciendo algún pecado contra las Escrituras y le abriste la puerta al diablo para que se meta en tu cuerpo. Yo he visto cristianos endemoniados que han caído en el suelo. Los he visto con mis ojos, no es que me lo han dicho. ¿Por qué? Por estar pecando. Ese templo inmoral del Espíritu Santo, no uses tu cuerpo para pecar, porque puede tomar el diablo, los demonios por todo de tu cuerpo, y ¿quién te va a libertar? ¿Está escuchando, iglesia? Hay otras maneras de pecar con el cuerpo, fuera de la fornicación. ¿Cuáles son estas? Vamos por la palabra. Salmo capítulo 39, verso 1. Salmo capítulo 39, verso 1 dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Y que la lengua parte del cuerpo. O sea que se puede utilizar la lengua para pecar. Puedes utilizar el cuerpo
a través de tu miembro de la lengua para pecar. ¿Cómo puedes pecar con la lengua? Con el chisme, con la crítica, con la burla, con el vituperio. Y con el vituperio hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado con el vituperio? ¿Qué significa la palabra vituperar? Vituperar significa hablar mal de una persona siendo falso. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Abra su Biblia. Ábralo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. ¿Qué dice allí? Si sois vituperados, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios mora en vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Cuando tú hablas mal contra un creyente, siendo falso, y resulta que este creyente tiene el Espíritu Santo, estás vituperando. Y al vituperarlo te conviertes en un blasfemo contra el Espíritu Santo. Serás reo de juicio eterno. Jamás te será perdonado este pecado. Tengan cuidado con la sin hueso. Lo escuchó. Después no le van a decir a Dios, yo no sabía. Tenga cuidado con hablar mal de un cristiano que tenga el Espíritu Santo, porque te convertirás en un blasfemo, en una blasfema, reo de juicio eterno sin perdón. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. ¿Aprendiendo? Ahora, para no pecar con mi lengua, dice, guardaré con mi boca con freno en tanto que el impío está delante de mí. ¿Saben lo que significa eso? Que usted no puede estar hablando de un hermano, de una hermana, de un pastor, de una pastora, delante de los mundanos, hablando mal, porque eso te será pecado. Porque entonces el diablo va a utilizar eso que tú hablaste para entonces usar a la gente para que no venga a los pies de Cristo. ¿Estás escuchando? Entonces comienza a decir, para yo ser evangélico, evangélica como esa, prefiero seguir siendo mundano. Por estar hablando mal del evangelio de los hermanos y de las hermanas delante de los mundanos. Eso no se puede hacer. ¿Estás escuchando? Se te está enseñando, se te está educando para que no hagas estas cosas. Ahora, seguimos leyendo. Santiago capítulo 3, verso 1. Esto es pecar con el cuerpo. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Cristianos que son sabios en su propia opinión. Cristianas sabios en su propia opinión. Creen que se saben el abecedario completo, el diccionario. Entonces no aceptan cuando les enseñan la verdad. Ellos son los que tienen la razón antes del Señor. Los que Dios utiliza a sus maestros, a sus pastores para enseñarles. No, eso no es así, es así como yo digo. Se hacen maestros y lo que traen es condenación a tu vida. Usando tu lengua para enseñar falsedad. Estás usando tu cuerpo para pecar. Serás hijo o hija de maldición. Proverbios capítulo 6. Lo rectifico. Santiago capítulo 3 verso 2. Santiago capítulo 3 verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este varón perfecto, capaz de también de refrenar todo el cuerpo. ¿Te das cuenta que la lengua está relacionada al cuerpo? Esa es otra forma de pecar, usar el cuerpo para tus pecados, para ofender y faltarle respeto a tu hermano, a tu hermana, al líder de la iglesia o al pastor o la pastora de la iglesia. No puedes hacer eso. Primero por respeto a Dios. Y si algo tienes que reclamar, la Biblia dice, anda, habla con tu hermano solo y reclama. Y si se corrige el problema, has ganado un hermano. ¿Estás escuchando? Esa es la regla. Proverbios capítulo 6, versos 12, 13, 14 y 15. Vean lo que dice. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, o sea, está usando la lengua para hacer daño, que guiña los ojos,
que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal todo el tiempo, siembra la discordia, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantada y no habrá remedio. El que se pone a andar haciendo señas detrás de la espalda del otro tiene abominación en su corazón. Anda haciendo maldad, está usando el cuerpo para pecar. ¿Cómo puede morar el Espíritu Santo en una persona así? No puede. Y muchas veces le piden a Dios el Espíritu Santo y no lo reciben. ¿Por qué? Porque andan en cuerpo de pecado. Andan pecando y el Espíritu Santo no puede morar en un cuerpo de pecado, sino en un cuerpo santo. Para recibir la doble porción del Espíritu Santo, tiene que buscar la santidad, recibir la santidad a través de las enseñanzas, a través de las Escrituras, vivirla y ponerla por obra. El que le hace al otro de golpe con el pie, o que hace trampa y de golpe. Cuando yo leí eso, Señor, quita esto de mí. Yo no quiero, quítalo, Señor. Yo no le ando guiñando el ojo a nadie. Porque el que hace estas cosas tiene abominación, pecado, maldad en el corazón. Y entonces, ¿qué va a hablar la boca? De la maldad del pecado que tiene en el corazón, como dijo el Señor, de la abundancia del corazón. Habla la boca. ¿Estás entendiendo, iglesia? ¿Estás entendiendo? ¿Y qué le va a pasar a la persona así? Le vendrá calamidad. 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 Ahora, hay señas que no son pecados. Usted dirá, el pastor está loco. Hay señas que no son pecados. Se te explicó cuáles son las que son pecados. Pero hay señas que no son pecados. ¿Cuáles son estas? Vamos con la palabra. Lucas capítulo 1, verso 22. Lucas capítulo 1, verso 22 dice: pero cuando salió no podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. ¿Quién fue este? Zacarías, padre de Juan el Bautista. ¿Qué utilizó para hablar las señas? Quiere decir que los mudos, cuando hablan señas, ellos no tienen maldad en su corazón. Esa es su forma de ellos hablar. Esta es una seña que no es pecado. Tenemos otra, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 7. Dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se les hundían. ¿Qué hice yo cuando ustedes venían allá bajando, subiendo de allá para acá? Les hice señas. Eso no es pecado, le estoy indicando, estoy aquí. Eso no es pecado. Pero cuando es seña para burla, cuando es seña para maldad, eso sí es pecado. ¿Qué más nos dice la Biblia? Juan capítulo 13, verso 24. Dice: a este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. ¿Y cómo lo hizo? ¿De espalda? No, de frente. ¿Quién es ese? Eso es lo que estaba preguntando, porque no quería que escuchara. Porque a lo mejor estaban rodeados de mundanos. Y hizo la seña. ¿Me entendieron, verdad, lo que estoy diciendo? ¿Es pecado? No. Aprendió, ¿verdad? Dirá después, oye, después entonces, ¿cómo hago yo para llamar? No, no puedo. Es la seña. Más nada. Tenemos el segundo punto del texto que se leyó al principio. Dice: de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias. Buena palabra. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? ¿Qué entiende usted, amado hermano, amada hermana, amada iglesia, por la palabra concupiscencia? Puede decirse que la concupiscencia es el deseo desmedido de satisfacción carnal. Hasta el ansia de robar, esa es concupiscencia. Es usar el cuerpo para pecar. ¿Estás escuchando? Hay gente que le dan vueltos en la tienda. Ay, Dios me bendijo, no, vagabundo, vagabunda, devuelve eso, te has robado. Regresa ese dinero, Dios no te está bendiciendo a través de robarte. ¿Estás escuchando? Que se le cayó una cartera a alguien. Yo no todo iba subiendo por Morán, San Juan de Morán. Iba subiendo.
No rectifico, venía bajando. Después de la mañanita iba para el trabajo cuando trabajaba con un señor que vive por ahí. Y va un muchacho subiendo, mete la mano en el bolsillo y saca y se le cae un dinero. Yo vi el dinero cuando cayó, había dos mujeres sentadas más arriba. Yo me volteé y le dije, joven, se le cayó ese dinero. Lo agarró y se fue. Creo que no me dio ni las gracias, pues no importa. Yo no lo iba a agarrar, porque si yo lo agarro, sabiendo a quién se le cayó, yo me voy a decir, vagabundo, estás robando. ¿Estás escuchando? Regréselo, eso no es suyo. Ahora, si se consiguió un dinero, no hay nadie por ahí, cójalo. Ahora, hay otra diferencia. Hay gente que va a una casa y de golpe se consigue una moneda, un billete en el piso o en el patio de la casa y lo coge y se lo echa bolsillo, me lo encontré. O sea, sin vergüenza, eso no es suyo, entrégueselo al dueño, que alguno de ellos se les cayó. ¿Estás escuchando? Si no te va a decir, usaste tu cuerpo para pecar, para robar. ¿Y qué dice la Biblia de los ladrones? No heredan, no entran al reino de los cielos. Ahora, el tercer punto dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Está hablando de las partes del cuerpo. No puedes utilizar las partes del cuerpo, de tu cuerpo, para pecar, porque en él mora el Espíritu Santo. Usted dirá, ¿y cómo voy a usar mi cuerpo para pecar? Los ojos, la cabeza, la boca, los oídos para oír propuestas sanguinarias, propuestas indecentes, que no apartas tus ojos de lo malo, que sigues usando la lengua para maldad. Te das cuenta, la cabeza es una parte del cuerpo. Tus manos para pecar, cuando golpeas a tu hermano o a tu hermana. Sí, le das un golpe, quieres pelear, si posible arrancarle la cabeza por algo, por la ira. La Biblia dice, airaos, pero no pecáis. Sí, hay gente, por lo menos hombres y mujeres. Hay mujeres que son tremendas. Yo conocí una que era tremenda con el marido. Ponía al marido a brincar en tres tuzas. Sí, esa iba y era la que cobraba. Y Dios libre le faltaba algo a ese sobre del dinero. Ese era un tremendo problema para él. Yo conocí a esa persona, por eso lo estoy diciendo. Y hay hombres también que son cristianos y le dan puño molido a la mujer. De golpecito, de golpe le suelta su trastazo. Estás usando el cuerpo para pecar. Sí. Ahora, estos tres puntos están hablando de cualquier miembro o parte del cuerpo. ¿Cómo utilizas tú las piernas para pecar cuando te metes en lugares cuando no debes? ¿Qué dice la Biblia? No te juntes con el comilón ni con el bebedor, o sea que tú no te puedes meter en fiestas mundanas. No puedes participar en ellas. Porque muchas veces después que se emborracha, por todo este cristiano, a veces bebe, un traguito, eso no es malo. Cristo bebía, Cristo no bebía. Entonces de golpe, ¡ya! Te echan la cerveza o el ron encima. Y sales podrido allí por haberte metido allí. No puedes participar en eso. El cuerpo es carne. Y si lo usas para pecar, eres enemigo de Dios. Romanos capítulo 8, versos 7 y 6. Vea lo que dice. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si tú utilizas tu cuerpo de carne para estar pecando, no agradas a Dios. Tu oración no es escuchada. La Biblia dice que Él no oye al pecador. ¿Estás escuchando? Tu oración no es oída, escuchada por Dios. Por utilizar tu cuerpo de carne para el pecado. Tienes que evitar todas estas cosas. Todas. No puedes pecar. No puedes hacerlo si usas tu cuerpo, la carne, porque te conviertes en enemigo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que ama las cosas del mundo, sea la carnalidad, la mundanalidad, se convierte en enemigo de Dios. Ahora, ¿qué recompensa hay por pecar con el cuerpo?
Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede venirte muerte física, como puede venirte muerte espiritual. Esos son los árboles enanos, los bonsai, los que no crecen nunca en la iglesia. Y que a veces el Espíritu Santo, porque está ocupando un puesto allí, con un instrumento que nunca va a servir para nada, los echa para afuera, después los ve descarriados. Y lo más tremendo, que se van de la iglesia y como hablan peste del pastor. Hasta cuchilla le echan uno en la cédula. Usted dirá, en la cédula, bueno, mi cédula está muy otra. Sí. ¿Qué hacer para no pecar contra el cuerpo? Dios te da una salida. O sea que se puede corregir. Se puede corregir. Vamos por la palabra. Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versos 20, 21, 22 y 23. Proverbios capítulo 6, versos 20, 21, 22, 23. Vamos a ver qué nos dice la Biblia allí para no usar el cuerpo para el pecado. Dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Está hablando de Dios. Y no dejes la enseñanza de tu madre, o sea, la iglesia. Lo que se te instruye y se te enseña en la iglesia. La iglesia es mujer, la mujer de Cristo. Ajá. Átalo siempre a tu corazón. Enlázalo a tu cuello. ¿Qué vas a atar a tu corazón? La palabra de Dios. ¿Qué es atarla? Guardarla, atesorarla, tenerla allí, retenerla, atarla, no la saques afuera. Ponla por obra. Vive la palabra. Ejecuta la palabra. Anda con la palabra y es la lumbrera de tus pies. Ella es la que te va a guiar por la senda del bien. Es la que te va a llevar al blanco. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo al blanco. ¿Y cuál es el blanco? El mandamiento exclusivo de Dios para nosotros, la vida eterna. Y es a través de la palabra. Y te guiará cuando andes. Donde quiera que te muevas, te va a guiar la palabra. Cuando la guardas, la atesoras en el corazón. Cuando duermas, te guardarán. O sea que Dios va a cumplir la promesa. En paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque estás viviendo la palabra. Sí. Hablarán contigo cuando despiertes. Cuando vengas al culto. Escuches la palabra de Dios y eso te va a beneficiar, porque la Biblia dice que la fe es por el oír. La palabra de Dios te aumentará la fe. Serás un hombre y una mujer de poder, que usarás la palabra con poder. Allí se va a ejecutar lo que dijo el Señor. Si le dijeres este árbol sicomoro, desarráigate de aquí, plántate en el mar, lo haría. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. ¿Qué reprensión? Cuando Dios te corrige, te estruja la llaga que carga. En vez de enojarte, deja que Dios te pase el aceite, te cure la salsita, que te corrija. Sujétate a Dios. La Biblia dice: someteos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. En vez de enojarte con el que está predicando porque lo está usando el Espíritu Santo, guarda silencio. Acepta la corrección con humildad, con mansedumbre, y serás un hombre, una mujer, un niño, una niña, un joven, una jovencita, grande delante de Dios. Ahora, Proverbios, capítulo 3, versos 7 y 8. Vean lo que dice aquí, para no usar el cuerpo para pecar. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Se va a sanar tu cuerpo. En tu cuerpo está el corazón. Dios lo va a sanar. Va a sacar lo malo. Cuando tú obedeces y respetas a Dios, cuando te sujetas a sus mandamientos. Ahora dice refrigerio a los huesos. ¿Qué es un refrigerio? Un refrigerio es algo que te va a nutrir. Un refrigerio es algo que te va a aplacar la sed o te va a proteger del calor si estás bebiendo algo helado. A calmar tu cuerpo. Eso es un refrigerio.
Un refrigerio es cualquier cosa, un pedazo de torta o de cake, un vaso de cola, eso es un refrigerio. Pero dice que refrigerio a tus huesos. ¿Por qué a los huesos? Hazte esta pregunta. Porque entonces aprenderás a usar la palabra. Hablarás con humildad, mansedumbre, con respeto. ¿Y qué dice la Biblia? Que la palabra suave ablandan, suavizan los huesos. No serás un tosco, no serás una tosca. O sea, mejor dicho, no serás un 4x4, una Toyota. O un Toyota. Serás un hombre y una mujer de Dios que habla con sabiduría, que usa la palabra de verdad. Tenemos el otro punto. Dice, porque será medicina tu cuerpo. No, aquí está mal, dice el verso 8. El cuarto punto dice, si nos presentamos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Por qué el Señor dijo esto? ¿Acaso nosotros tenemos que estar en un cementerio? ¿Qué dijo el Señor cuando joven le dijo, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre y vuelva, deja que los muertos entierren a sus muertos? ¿Usted ha visto un muerto salir de una tumba para ir a enterrar a otro muerto? No, está hablando de los muertos espirituales, de los que están en el mundo. A eso que se refiere. Si nos presentamos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, ¿y cómo te vas a presentar a Dios? Como vivo, a través de Cristo. Ya eres creyente, ya eres cristiano, eres cristiana. Tienes que mantenerte en la santidad, en el orden que Cristo estableció, porque Él fue el que puso la piedra angular, para que siempre estés vivo entre los muertos del mundo. Y cuando suenen las trompetas, serás levantado, serás levantada. El Señor te va a sacar de aquí, Él te va a sacar de aquí. Quinto punto, dice, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Está hablando otra vez de las partes del cuerpo. Tienes que utilizar tu corazón, tu cabeza, tu boca, para hablar verdad, predicar la palabra como instrumento de justicia. Tienes que usar los pies, caminar, salir a predicar. Esos son miembros del cuerpo, predicar la palabra, y el Señor te va a decir, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la verdad. Usar tus manos para ayudar al necesitado, no para golpearlo ni herirlo, teniendo misericordia. Esa es parte del cuerpo. Ahora, para los que dicen que Dios no viene a buscar corazones, para los que dicen que Dios viene a buscar corazones y no cuerpos, ve lo que dice la Biblia. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El espíritu es tu diario vivir, y usas tu cuerpo para tu diario vivir. Tienes que guardarlo irreprensible. El alma es la que está dentro del cuerpo, la que refleja los sentimientos. Hablar, reír, llorar, caminar, esto lo hace el alma, más no el cuerpo. Usted ha visto un cuerpo riéndose, un muerto metido en una urna, un ataúd riéndose, no, porque ya el alma salió del cuerpo, es la que refleja esos sentimientos. Y el cuerpo es el papel que tú ves. No se puede usar para el pecado, tienes que guardarlo irreprensible, en santidad, sin mancha, para que cuando venga Cristo seas levantado, llevado por el Señor a su presencia. O sea que Él no viene a buscar corazones, Él te viene a buscar íntegro, tal cual. Lo que va a hacer el Señor es transformar tu cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, a transformar tu cuerpo de muerte a un cuerpo de gloria. Eso viene a buscar el Señor. Tu vida íntegra. Él no viene a buscar tu corazón, porque si va a buscar tu corazón, ¿para qué va a resucitar muerto? Si nomás se va a llevar el corazón. Te viene a buscar íntegro, tal cual como está. Pero Él te va a cambiar, te va a transformar. Esa es una promesa, una bendición de parte del Señor. Póngase sobre sus pies.